Las enseñanzas de Cristo. Lección 3. El Espíritu Santo. Hola, mi amigo querido. En este estudio hablaremos de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sin duda la menos entendida de las tres personas de la divinidad. La Biblia habla mucho de su ministerio, habla del trabajo que el Espíritu realiza en nosotros, pero no habla mucho de su naturaleza, o por lo menos no lo dice explícitamente. Tal vez este sea el motivo porque mucha gente hoy crea que el Espíritu no existe, que el Espíritu es el ángel Gabriel o que es otro nombre para referirse a Jesús. La verdad es que de las tres personas de la divinidad, el Espíritu aparentemente es la más subordinada, la que trabaja sin aparecer, realiza todo su ministerio en favor del ser humano, pero conduce toda la gloria hacia el Hijo. Sin embargo, el trabajo del Espíritu es indispensable, porque la salvación no tendría mucho valor para el ser humano, a no ser que el Espíritu lo convenciese de su pecado y lo lleve al arrepentimiento. Veamos pues lo que el propio Señor Jesucristo dijo al respecto del Espíritu Santo. Precisamos leer Juan 14, 16 al 18. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Pues se percibe que en el versículo 16 Jesús ya empieza mencionando a las tres personas de la divinidad. Él dice, yo rogaré. Aquí está presente Jesús, el Hijo, rogando al Padre. El Padre es la segunda persona de la divinidad mencionada. Después Jesús dice, Él os dará otro consolador. No es Jesús, es otro. Tampoco es el Padre, porque el Padre lo da. Es otro. Lo interesante es que la palabra griega parakletos, traducida como consolador, solo es usada en la Biblia para referirse al Espíritu Santo. Y Juan, en una única vez, la usa para referirse también al Señor Jesucristo en su primera epístola. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué Jesús promete otro consolador? Es que hasta el momento en que Jesús pronunció la promesa de la venida del Consolador, Él, Jesús personalmente, había estado con sus discípulos durante 3 años, consolándoles, enseñándoles, ayudándoles a crecer en la experiencia cristiana. Pero ahora el maestro se iba. Era necesario que se fuese. Su misión ahora sería la de interceder por sus hijos delante del Padre en el santuario celestial. Y era necesario que el otro consolador viniera para asistir a los discípulos en los momentos de dificultad. La promesa no era solo que el Espíritu les enseñaría y los consolaría, sino que el Espíritu viviría con ellos, viviría en ellos. El cuerpo de los discípulos pasaría a ser el templo del Espíritu Santo, si ellos lo aceptasen, claro. Eso es lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice lo siguiente. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Tremenda declaración, ¿sabes? Ustedes no son sus propios dueños. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, en la medida en que aceptemos el control del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta del grado de intimidad que Dios desea vivir con sus hijos a través del Espíritu Santo? Bueno, hablemos ahora del Espíritu Santo como una persona. Porque para nosotros la palabra espíritu, en nuestro lenguaje humano, la palabra espíritu nos sugiere como una idea así, como ausencia de cuerpo. Y eso nos da la idea de una fuerza o aire o viento, cualquier cosa parecida, menos la de una persona.
Pero ¿qué es lo que Jesús dijo al respecto? Leamos lo que dice Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Aquí hay dos cosas que demuestran que el Espíritu es una persona. Primero, Él enseña y después Él hace recordar. O sea, el Espíritu es un maestro. Pero Jesús también dijo que el Espíritu consuela y que da testimonio a nuestro corazón. Pablo dice que el Espíritu se entristece. Y en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Querido, nadie puede mantener comunión con una simple energía. Si debemos mantener comunión con el Espíritu, es porque el Espíritu es una persona. La idea satánica de que Dios es una energía parece cobrar vida en nuestros días. Se habla de Dios como una fuerza. En México se habla mucho de la famosa vibra. Esa es una de las ideas introducidas por la nueva era y es satánica. El espíritu de profecía dice al respecto en el libro Evangelismo, página 113, y también en la página 616, lo siguiente: constantemente seremos llamados a enfrentar la influencia de hombres que están estudiando ciencias de origen satánico, por medio de las cuales el diablo está operando a fin de hacer parecer que Dios y Cristo no son personas. El Padre y el Hijo tienen personalidad. Y después dice, necesitamos reconocer que el Espíritu Santo, que es una persona tanto como el propio Dios, está andando por estos terrenos. No hay cómo discutir, querido. Es claro, la Biblia dice que el Espíritu es una persona y el Espíritu de profecía confirma. Bueno, la tercera parte de este estudio enfatiza la idea de la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan Dios cuanto el Padre y el Hijo. Jesús fue engendrado por el Espíritu y mientras desarrolló su ministerio en la tierra, el Espíritu lo dirigió en todo momento. Fue el Espíritu que lo llevó al desierto donde enfrentó la tentación. Fue en el Espíritu que Jesús comenzó su ministerio. En Lucas 4, 18 y 19 leemos lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Si el Espíritu conducía el ministerio de Jesús, oh querido, claro que era uno como Jesús. Eso lo podemos ver, inclusive en el análisis de la palabra que Jesús usó para referirse a la venida del Espíritu como el Consolador. Jesús dijo, os enviaré otro Consolador. La palabra otro usada por Jesús en este texto, en griego es alos, otro, que significa otro del mismo tipo, igual, en esencia, porque hay otra palabra para otro, es la palabra griega heteros, que significa otro, pero de diferente naturaleza. Ahora, cuando dice Jesús, os enviaré otro Consolador, está usando alos, que quiere decir otro de la misma naturaleza que yo. La palabra heteros no es la palabra que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu es uno igual al Padre y al Hijo. Más todavía, en Juan 16:13 dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque hablará por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Mira, quiero destacar esta última parte. Les anunciará las cosas por venir, las cosas del futuro. Y solo Dios puede predecir el futuro, porque según Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, mira lo que dice.
Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. O sea, solo Dios puede anunciar lo por venir. Y si el Espíritu Santo anuncia lo por venir, pues es Dios. Pero además de todo esto, hay un texto que muestra explícitamente la divinidad del Espíritu. Y es Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Querido, esto es tremendo. ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo es peor que el pecado contra Jesús? En realidad ambos son el mismo pecado, porque ambos son contra Dios. Pero la función última del Espíritu es convencer del pecado. Y si la persona se endurece al punto de no querer más oír la voz de Dios, entonces pues ya no existe más esperanza para el pecador. Por una simple razón. El pecador no desea más ser perdonado. Y Dios no puede dar el perdón a nadie por la fuerza. Y esto, querido, nos lleva a la cuarta parte de este estudio. El trabajo del Espíritu. Juan 16, 8 dice lo siguiente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El primer trabajo del Espíritu en la vida de una persona es convencerla de pecado. Ahora, esto no se refiere solo a los que no conocen a Jesús, sino también a los que conocen la verdad y no la viven. Creo que el tema del reavivamiento y la reforma, el gran desafío en el reavivamiento y la reforma es llevar a la iglesia a la conclusión de que las cosas no están bien y es necesario reformarlas. Pero, ¿quién es el que convence de pecado a la iglesia? Solo el Espíritu. Pero después de convencernos de pecado, nos convence también de la justicia, o sea, nos lleva a entender que solo Jesús puede remediar la situación pecaminosa del ser humano. Nos lleva a valorizar el sacrificio de Cristo en nuestro favor y finalmente nos conduce al nuevo nacimiento. Oh querido, nadie que haya dejado de nacer en el Espíritu podrá ver el reino de Dios. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. El nacimiento en el Espíritu es la conversión y solo puede ser convertido el que cree en el Espíritu y acepta su obra en él. Pero hay una tercera convicción que el Espíritu genera en nosotros. Él también nos convence de juicio. Primero nos convence de pecado, después nos convence de justicia y finalmente nos convence de juicio. Quiere decir, nos muestra las terribles consecuencias de rechazar a Jesús, de rechazar el trabajo del Espíritu. Nos habla de la condenación eterna, pero nos afirma que ahora no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y ahora, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio mencionando la voluntad del Padre de vernos llenos del Espíritu Santo. El texto que necesitamos leer es Lucas 11, 8 o 9 al 13. Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Quienes se lo pidan. Puedes notar que la promesa que Dios hace aquí, de que atenderá
nuestro pedido no se refiere solo a las cosas comunes de la vida, como el pan, la habitación, el vestuario, sino que se refiere específicamente al pedido del Espíritu Santo. Dios desea que seamos llenados del Espíritu. Esto es, que nos dejemos guiar por el Espíritu, que seamos obedientes a su voz, para que finalmente aparezcan en nuestra vida los frutos maravillosos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos? Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Frutos. ¿Te gustaría ver esos frutos en tu espíritu? Ahora, observa que frutos son frutos. Tú no los fabricas. Frutos son naturales. Tú solo te mantienes ligado a la vid y los frutos aparecen de manera natural en tu vida. Es así como funcionan las cosas en el reino de Dios. Que Dios te bendiga.